Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con las clases, ¿sí? En este caso vamos a seguir con biología para tercer año, con la secundaria, ¿sí? Y vamos a continuar con el tema la célula. Bueno, hasta ahora habíamos hablado en el video anterior, habíamos empezado a hablar de las células procariotas, ¿sí? Y bueno, entonces continuando con ese tema, lo que vamos a seguir es hablando y clasificando las células procariotas. Esta vez teniendo en cuenta la forma de la célula, ¿sí? Entonces, según su forma, según su forma, las células procariotas se clasifican en cocos, ¿sí? Se clasifican en cocos, se clasifican en bacilos, ¿sí? Se clasifican en cocos, se clasifican en bacilos, se clasifican en vibriones, cocos, bacilos, vibriones y espirilos. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de cada una, ¿sí? Vamos a decir que los cocos son justamente esféricos, ¿sí? Redondeados. Los bacilos tienen una forma como, digamos, como lo que se ve en las pastillas esas encapsuladas, ¿sí? O sea, los cocos son redondeados, los bacilos tienen esta forma, ¿sí? Los bacilos tienen esa forma, ¿sí? Tienen forma alargada y extremos romos, alargados, ¿sí? Forma alargada y extremos romos, ¿sí? Después tenemos los vibriones, que tienen forma de coma, así, ¿sí? En forma de coma. Y después finalmente los espirilos, que tienen una forma de espiral. Este sería una clasificación según la forma de las procariotas. ¿Sí? Que como dijimos, en la actualidad se las conoce como eubacterias o arqueobacterias, ¿sí? Bueno, ahora bien, no todas las bacterias en sí forman colonias, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, depende de un poco del comportamiento que tiene cada una, ¿sí? Pero cuando se forman estas colonias es por fruto de la división celular. A partir de una célula se divide en dos, ¿sí? Se hacen dos y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a cómo se agrupan en colonia, ¿sí? Entonces, acá tenemos según su forma, se clasifican en cocos, bacilos, vibriones y espirilos. Ahora vamos a poner según su agrupación. Según su agrupación, se clasifican en. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se clasifican según su agrupación. ¿Sí? Si son dos unidades. ¿Sí? Si son dos unidades, vamos a poner dos ejemplos de dos unidades. ¿Sí? Serían diplococos o diplobacilos, ¿sí? Diplococos o diplobacilos, ¿sí? Si están en hileras, ¿sí? Serían
Streptococcus o Streptobacillus. ¿Sí? Estamos hablando de cómo se clasifican según su agrupación en colonias. ¿Sí? Y si es una agrupación en 3D tridimensional, porque esto es una idea de agrupación plana, ¿sí? Si es en 3D, serían Staphylococcus o Staphylobacilos. ¿Se entiende? Bueno, hago un pequeño repaso. Estamos clasificando procariotas, ¿sí? Entonces, según su forma se clasifican en cocos, ¿sí? Cuando son redondeados, en bacilos cuando son alargados, en vibriones cuando tienen forma de coma, o espirilos que están en forma de espiral, ¿sí? Esta es la clasificación según su forma. Según su agrupación, ¿cómo se clasifican? Si están agrupadas de a dos, pueden ser diplococos o diplobacilos. Si están en hilera, uno atrás del otro, son streptococos o streptobacilos. Y por último, si están en 3D, se los llama estafilococos o estafilobacilos. ¿Sí? Bueno, eso sería la manera de clasificarlas según cómo están agrupadas. Ahora vamos a hacer unos pequeños dibujos para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, tenemos los diplococos, estos serían diplococos, diplobacilos, ¿sí? Diplococos, diplobacilos, ¿sí? Diplococos, diplobacilos, ¿sí? Si están en hileras, serían streptococos, streptobacilos, ¿sí? Streptococos, streptobacilos, ¿sí? Y después tenemos las agrupaciones en 3D, que voy a poner estafilococos, porque pueden ser estructuras tridimensionales, ¿sí? Donde puede haber esferas tanto detrás como adelante, además del plano, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sería un esquema que muestra cuáles serían las maneras que tienen de agruparse las células de acuerdo a las células procariotas, de acuerdo a qué tipo de agrupación cumplen, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa con la evolución de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad las células procariotas, si bien son muy antiguas y son bastante sencillas, tienen diferentes estados evolutivos, ¿sí? Con diferentes grados de especialización. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de características diciendo que poseen distintos estados evolutivos, ¿sí? O sea, las células poseen distintos estados evolutivos, lo cual hace que tengan diferentes grados de especialización, ¿sí? Pueden vivir en ambientes donde hay aire, que son ambientes aerobios,
y pueden vivir en ambientes donde no existe, donde no hay presencia de aire, que son ambientes anaerobios, ¿sí? Entonces, bueno, voy a nombrar así una pequeña lista de cuáles pueden ser las más importantes, como para tener ejemplos, ¿sí? Como para que haya ejemplos de lo que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, las llamadas bacterias púrpura, ¿sí? Tenemos las bacterias púrpura, que como para una característica de ellas son fotosintéticas, producen su propio alimento, ¿sí? Son fotosintéticas, quiere decir que producen su propio alimento, y a su vez son anaerobias. Es decir, viven en ambientes donde no hay presencia de oxígeno, ¿sí? Después tenemos las bacterias verdes. La palabra bacteria la voy a abreviar como una B, ¿sí? Bacterias verdes. Tenemos las bacterias verdes, como les decía, que son filamentosas. ¿Sí? Son filamentosas en general. Después tenemos las cianobacterias, ¿sí? Que de todas las bacterias es una de las más importantes, que tienen verdaderamente clorofila, con clorofila, y eso le da la facultad de liberar oxígeno, ¿sí? O sea, oxigenan los espacios donde se encuentran, ¿sí? Después tenemos por ejemplo, las espiroquetas, ¿sí? Tenemos las llamadas espiroquetas, que ¿qué características tienen? Se encuentran generalmente en medios acuáticos. Y una de las espiroquetas más famosas, ¿sí? Una de las espiroquetas más famosas es la que produce la enfermedad sífilis, ¿sí? La enfermedad de transmisión sexual, sífilis, ¿sí? Tenemos los lactobacillus, ¿sí? Que son encargados de la fermentación láctica. Hay muchos tipos de lactobacilos. Están los que producen yogur, los que producen ricota, los que producen manteca, inclusive, ¿sí? De manera natural. Después hay procesos industriales que lo producen artificialmente, ¿sí? Pero los lactobacilos son los que producen la fermentación láctica, ¿sí? Los lactobacilos son los que producen la llamada fermentación láctica, ¿sí? Como para nombrar otras más, voy a hablar de los microplasmas. Que también son bacterias, ¿no? Todas son bacterias, ¿sí? Los microplasmas, que son cocos pequeños sin pared celular, ¿sí? Los microplasmas son cocos pequeños sin pared celular, ¿sí? Después tenemos las creonarqueas, que son bacterias termófilas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que son termófilas? Que resisten espacios donde hay alta temperatura, como por ejemplo las aguas termales, ¿sí? O pueden también propagarse en espacios artificiales, ¿no? Donde hay una temperatura elevada y estas bacterias son capaces de resistir, ¿sí? Por último voy a nombrar las traumatoarqueas. ¿Sí?
Las traumatoarqueas, ¿sí? Son bacterias que viven de manera parasitaria o simbiótica con el plancton. ¿Sí? O sea, están asociadas al plancton. Donde hay plancton, generalmente hay traumatoarqueas, ¿sí? Estas no son todos los tipos de bacterias, pero sí lo que quería que vieran era como que puede haber diferentes tipos de bacterias con diferentes estados evolutivos y diferentes grados de adaptación a diferentes medios, ¿sí? Fíjense que hay fotosintéticas, filamentosas, con clorofilas, acuáticas, de fermentación, hay cocos sin pared, hay termófilas y hay asociadas al plancton, que son otros seres vivos, ¿sí? Así que fíjense los distintos tipos de bacterias que puede haber siendo, ¿cómo se llama? Siendo procariotas, que la realidad es que son seres vivos muy simples, ¿sí? Muy difundidos, muy antiguos, pero bueno, también, como les digo, muy simples, ¿sí? Así que bueno, hago un repaso de todo lo que vimos, ¿sí? Estamos hablando de la célula en general, ¿sí? Luego empezamos a hablar de las procariotas y ahora en particular de las procariotas vamos a ver cómo se pueden clasificar. Entonces decimos que según su forma se clasifican en cocos, que son redondeados, en bacilos, que son alargados, vibriones, que tienen forma de coma, y espirilos, que tienen forma de espiral, ¿sí? Según su forma. Según su agrupación, su agrupación en colonias, ¿sí? Se pueden agrupar, se pueden clasificar. Si tienen dos unidades pueden ser diplococos o diplobacilos. Si están en hileras son streptococos o streptobacilos. Y si están en 3D son estafilococos o estafilobacilos, ¿sí? Bueno, acá hicimos un gráfico pequeño de distintos tipos de agrupaciones, ¿sí? Con esos diplococos, que están los dos cocos juntos. Si son diplobacilos hay dos bacilos juntos. Si son streptococos hay cocos en línea. Si son streptobacilos hay bacilos en línea. Y después si son estafilococos, por ejemplo, se hace una agrupación 3D, ¿sí? Y después hablamos de los estados evolutivos que pueden tener las procariotas y decir que hacer un listado breve de distintos tipos de bacterias como para que se vea la gran variedad que hay de ellas, ¿no? Entonces hablamos de bacterias púrpura, que son fotosintéticas y anaerobias. Hablamos de bacterias verdes, que son generalmente filamentosas, ¿sí? Hablamos de cianobacterias, que poseen clorofila y que son capaces de transformar dióxido de carbono en oxígeno, ¿sí? Tenemos las espiroquetas, que son acuáticas en general, pero hay una espiroqueta en particular que es la causante de la enfermedad sífilis. Tenemos lactobacilos, que son los causantes, los responsables de la llamada fermentación láctea, que produce la mayoría de los derivados de la leche, ¿sí? Queso, yogur, manteca, ricota, etcétera, son producidos a partir de una fermentación láctica. Tenemos los microplasmas, que son cocos pequeños sin pared celular. Tenemos las creorarqueas, que son termófilas, que quiere decir que resisten alta temperatura y se pueden encontrar en aguas termales, ¿sí? Y luego las traumatoarqueas, que están asociadas a la presencia del plancton marino, ¿sí? Así que fíjense toda la variedad que puede haber de bacterias. Bueno, muchas gracias, como yo siempre les digo, si suscriben a mi canal y dan un me gusta a las publicaciones, apoyan la tarea de nosotros los docentes y nos permiten seguir produciendo más videos. Bueno, hasta acá llega esta explicación de la clasificación según su forma, según su agrupación y los diferentes estados evolutivos. Muchas gracias.